vamos a empezar con este primer tema, ¿no? Que me parece muy importante para todo profesional en realidad, no solo para los trabajadores sociales, sino para cualquier profesional que va a trabajar, ay, perdón, se me coló algo por acá, que va a trabajar con temas de violencia, ¿no? ¿Será lo mismo agresión y violencia? ¿Serán dos términos iguales o son términos diferentes, ¿no? Vamos a ver qué nos dice acá, que la agresión se relaciona mucho más a algo instintivo. Se presenta, dicen los animales, cuando se ven amenazados, por ejemplo, ¿no? Ahí por eso ahí hay un perrito, ¿no? Que está con su hueso, cuando alguien se le acerca o los animales ven que les quieren quitar su comida, el perro reacciona, ¿no? Instintivamente, ¿verdad? Eh, y la violencia entonces qué es, ¿no? ¿Por qué es diferente? La violencia, hay una característica principal que tiene que ver con el abuso de poder. Dice, de poner al otro como un objeto y ejercer dominio sobre este, causando daño de manera intencional, ¿sí? Entonces vamos a ver acá de que es bastante, es muy, muy diferente, ¿no? Una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia. A ver, ¿por qué empezamos este curso hablando de estos términos? ¿Por qué? Porque quizás en lo cotidiano y en la jerga, digamos, profesional, no hablo de la jerga popular, sino de la jerga profesional, siempre dentro de cualquier trabajo hay una jerga profesional, ¿no? En la jerga profesional se dice el agresor, ¿no? O a veces se utilizan como sinónimos estas dos palabras. Pero para nosotros que somos ya profesionales y que si queremos ser especialistas, expertos en el tema de violencia, por ejemplo, a los trabajadores sociales se nos piden mucho los informes sociales, ¿sí? Se nos pide mucho y sobre todo cuando se trabaja en los SEM, en estos centros de emergencia, se pide mucho el informe social, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que en el informe social? En el informe social nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de los términos que utilizamos y cómo hacemos un informe social. Ahí tenemos que utilizar los términos adecuados. No podemos hablar en la jerga de repente profesional que hablamos en el día a día. Entonces, por eso es que es importante tener en claro esto, para que cuando nosotros también elaboremos, por ejemplo, nuestros informes, sean documentos técnicos, ¿no? Sean documentos técnicos que nos permitan que a través de ese documento, como profesionales, nosotros podamos, de alguna manera, plasmar nuestro conocimiento, nuestro conocimiento real, ¿no? Nuestra especialidad, digamos, en tema de violencia y que sabemos utilizar los términos, ¿no? Porque en temas de documentos esto es muy importante, ¿no? Y mucho más ahora que estamos tratando mucho de mejorar en eso, de ganar espacios. Entonces, por eso es que te traigo a colación este tema de los términos. Pero vamos a ver algunas características de estos dos términos para que nos quede un poquito más claro aludimos cuando decimos agresión y violencia, ¿no? Para no confundirnos, como digo, sobre todo cuando elaboremos documentos técnicos, ¿no? La agresión, dice, se puede manifestar en una conducta de escape o de defensa. Claro, la agresión, por ejemplo, el animal, en realidad lo que hace es defender su comida, ¿no? O si es que yo le quiero tirar una piedra, el perro pues de repente se saldrá corriendo, ¿verdad? La agresión, dice también, es una conducta de sobrevivencia, ¿no? O sea, por eso es que es instintiva, ¿verdad? La agresión no es intencional, ¿no? No es que se haya estado pensando antes, el perro no piensa antes, digamos, yo estoy pensando acá, que cuando venga alguien se acerque, cuando estoy comiendo lo voy a morder. No hay una intención, ¿no? La agresión puede o no puede causar daño, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser, pues, ¿no? Puede ser de mayor o menor gravedad, ¿no? No necesariamente quiere causar un daño, ¿no? O sea, no hay una intención de causar daño tampoco, ¿no? No se motiva por la búsqueda de sometimiento. Y esta última es la característica más importante que nos va a ayudar a distinguir si es una agresión o si es violencia, ¿sí? Miren, la violencia, en contraparte, dice, no es natural. O sea, la violencia no es un instinto. Recuerden que dice que la violencia, ¿qué dice acá? La violencia es un abuso de poder, es cuando alguien quiere ejercer poder sobre otro. ¿No? El animal no es que quiere ejercer poder sobre nadie, simplemente piensa que le van a quitar su comida e instintivamente te agrede, ¿no? La violencia no es intencional, dice.
O sea, la violencia tiene la característica de que hay una persona, hay alguien que quiere dañar a otra persona, ¿sí? Que quiere dañar a otro, ¿sí? O sea, sabe lo que está haciendo, hay una conciencia del daño, ¿sí? Por lo tanto, la violencia también es dirigida, o sea, a ver, el animal que está comiendo, se acerque quien se acerque, lo puede morder, ¿sí? No es que si se acerca fulana, una persona X, a esa persona la muerde y si se acerca a otra persona, a esta no la muerdo, no. En cambio, la violencia sí está dirigida a alguien en particular. La violencia tiene otra característica importante que es que va en aumento, ¿sí? No es un hecho aislado, fortuito, que por ejemplo en la agresión, bueno, ahí no estaba, pero en la agresión es un hecho aislado, no es algo como no, es un hecho aislado que pasa una vez. En cambio, la violencia es como algo sistemático, que se da en un tiempo y que va en aumento. ¿Sí? Y por lo tanto, como decimos, esta última característica que es la que distingue realmente, que es el abuso de poder. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué también es importante conocer estos términos de agresión y violencia? Muchas veces nosotros desde el trabajo social, si bien es cierto, trabajamos mayormente en el tema de repente de violencia contra la mujer, pero también abordamos los temas de violencia, por ejemplo, que tienen que ver con bullying, sobre todo en el sector educativo, ¿no? Entonces, cuando a veces, poniendo un ejemplo, por ejemplo, de por qué es importante conocer esto, muchas veces un niño, digamos, a ver, yo les voy a poner un ejemplo y me gustaría que ustedes me digan si eso es agresión o eso es violencia, ¿sí? Imaginémonos un niño que ha empujado a otro y el otro también se ha molestado un poco, también le ha vuelto a pegar y ha habido un problema ahí, ¿no? Los llevan a la dirección y de repente dicen, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Esto sería, digamos, el bullying es un tipo de violencia, ¿no? Es un hecho que ha pasado, se pregunta a los demás compañeros dicen de que en realidad los dos se han estado molestando y que antes tampoco no había pasado, ¿no? O sea, recién había pasado en ese momento, ese día pasado, ¿no? Este hecho en que se han pegado, se han lastimado, ¿no? Y no hay mayores datos, ¿no? Que son dos niños que sí se juntan, son amigos y que se han estado jaloneando alguna cosa y de pronto uno lo ha jalado fuerte al otro, el otro lo ha empujado y han terminado agrediéndose. Si llaman y dicen, imagínense que la mamá viene y dice esto es bullying, ¿no? Esto le han hecho bullying a mi hijo, esto, o sea, es una violencia en sí, ¿no? A ver, el director llama a la trabajadora social, ¿no? Para ver este caso. ¿Cómo evaluarían ustedes si esto es violencia o no es violencia? O sea, si es bullying o no es bullying, ¿no? Que es un tipo de violencia. ¿Cómo evaluarían este caso? ¿Qué dices, Julia? Realizaría una entrevista individual a cada alumno para conocer su punto, o sea, su historia, ¿no? Ya. Y basándonos en estas características, ¿cómo te serviría esto para analizar si es violencia o fue una agresión, ¿no? Que no es bullying, ¿no? La agresión no es bullying ni violencia. Del el primer niño que empezó a empujar, creo que sí es violencia, porque ya lo pensó, ¿no? Ujú. Y el otro niño no estaba haciendo nada. El otro niño sí es agresión porque se estaba defendiendo. Ya, a ver, ya, dejémoslo hasta ahí. Stephanie, no sé si lograste escuchar, tú, ¿cómo lo analizarías el caso? Creo que no nos escuche, Stephanie, me dijo que estaba con la señal porque está en pleno viaje. A ver, Julia, mira, vamos a analizarlo punto por punto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos decir, estos dos niños han tenido una gresca, se han peleado ahí,
Y claro, dice, se puede manifestar con una conducta de escape o defensa. Quizás hubo ahí algo, ¿no? De escape o defensa, porque es como que uno le agredió y el otro respondió, ¿no? O sea, se defendió, digamos. ¿No? Por lo tanto, ahí como que habría más de parte de uno de ellos, supuestamente, bueno, un tema de defensa, ¿no? Que no ha sido violento uno de ellos, ¿no? ¿Fue intencional? Ahí habría que averiguar, ¿no? O sea, si es que realmente el otro lo quiso pegar o de casualidad volteó y ahí fue con donde le topó y el otro pensó que le había hecho algo y por eso el otro reaccionó, ¿no? Si es que fuera un hecho en el que la persona sin intención, o sea, simplemente lo topó y el otro reaccionó así, entonces podríamos decir que en ese caso, por ejemplo, no fue intencional, ¿no? Que fue dirigida quizás sí, porque estaban los dos, se conocían a los dos, ¿no? Pero mira, hay una característica bien importante y la que yo les he dicho, la característica más importante que es el abuso de poder. Acá hay dos temas y el tema de va en aumento. Si este es un hecho aislado, ¿sería una agresión o una violencia? Si es un hecho aislado, es primera vez que se está dando. Agresión. Es una agresión, ¿verdad? Ahora, no podemos hablar de abuso de poder. Si hablamos de abuso de poder, justamente hablamos de un tiempo, de que ha sido sostenido esto en un tiempo. Porque para tener un abuso de poder no se puede ejercer en un solo como momento, ¿no? Sino es como que hay una intención de abuso de poder y como que hace tiempo yo estoy sometiendo a alguien, ¿no? Aprovechándome de repente, en el caso del ejemplo que estamos dando, porque uno de ellos es más popular, de repente se burla, utiliza su poder para que los otros también se burlen de él. Entonces, hay una serie de manifestaciones que me dicen que este chico está usando su poder para dominar al otro, ¿no? Pero no vemos esa característica, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Miren, para determinar, por ejemplo, bullying, para hablar de bullying, se tiene que hablar sobre todo justamente de esa característica, ¿no? De que es algo que ha sido que va en aumento. Entonces, no es que cualquier gresca, por ejemplo, de niños que se pelean en el colegio ya es bullying, ¿sí? O sea, es violencia. No cualquier situación, digamos, de agresión es necesariamente catalogado ya como violencia, si es que no cumple el requisito de que se ha ido dando en el tiempo y de que hay un ejercicio sobre todo de una persona que es más poderosa que la otra, ¿no? Si no hay esas características, ahí tendríamos que dudar de que si estamos hablando de violencia. No, y puede pasar en una pareja, sí, también, ¿no? Puede pasar en una pareja que de repente los dos se agreden, ¿no? Que vemos también bastante de eso, donde dos personas se agreden mutuamente. Entonces, no es que uno ejerza poder sobre otro, ¿sí? Sino que hay más bien una conducta, en todo caso, lo que se podría decir es que hay una conducta de violencia, si es que es en el tiempo, si es que esto es en el tiempo y cada vez ha ido en aumento, o sea, cada vez se pegan más, podríamos hablar quizás de que así hay una forma de violencia, pero no una violencia de género, no una violencia de repente entendida como un abuso de poder, porque no estamos hablando de una persona que una es más poderosa que la otra, ¿sí? Entonces, para categorizar el tema de la violencia, o sea, para nosotros determinar qué es una violencia en sí, como ven, tenemos que analizar muchos factores, ¿sí? Pero los más importantes son estos, ¿sí? O sea, no, lo que quiero que quede claro es que no todo hecho de agresión inmediatamente se cataloga como violencia, ¿sí? Puede ser, como digo, yo me voy caminando por la calle y viene alguien y me quiere asaltar y yo volteo y le meto un codazo, ¿no? O un carterazo o algo, ¿no? Y eso no es violencia, ¿sí? Es quizás una agresión, que es, también puede ser pues por un instinto también, ¿no? Un instinto de defenderme, ¿no? Sí, entonces me gustaría saber, por favor, si quedan claros estos conceptos, si tienen alguna pregunta, alguna duda de estos dos conceptos. A mí sí me queda claro. Ujú. Muy bien. Bien, entonces, bueno, creo que a todos les queda claro entonces. Bien, entonces, vamos a ver ahora, un poco este marco, ¿no? Este marco acá en Perú, cómo definimos la violencia. No necesariamente es que acá en Perú, pero digamos que el Perú es uno de los países que está alineado, en sus políticas,
En sus estrategias de intervención en la violencia, el Perú está alineado a lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Entonces nosotros hay que tomar en cuenta, ¿y por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque cuando nosotros postulamos, por ejemplo, sobre todo al sector público, se maneja un enfoque de violencia. Sí, y ese enfoque que se maneja tiene que ver mucho desde, digamos, hacia qué políticas también internacionalmente el Perú se alinea en temas de violencia. ¿Sí? Entonces, más o menos desde la época de Vizcarra, bueno, ahora no estamos medio confundidos todavía con la política, pero desde la época de Vizcarra, en realidad estamos con esta alineación, que es un poco el concepto de las Naciones Unidas, y por eso es que de repente ustedes han escuchado mucho y se escucha mucho inclusive en las capacitaciones, ¿no? Violencia de género, ¿verdad? Violencia de género, que la violencia pues ya no es un asunto privado y todo esto tiene que ver y nace justamente de la definición, ¿no? Entonces vamos a ver esta definición que es de las Naciones Unidas y cómo define las Naciones Unidas a la violencia contra la mujer. Dice, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. ¿Sí? Tres aspectos importantísimos de esta definición, que arranca diciendo que es todo acto de violencia, es una violencia de género. ¿Sí? Yo no sé si ustedes, bueno, creo que son jóvenes la mayoría, pero antes, por ejemplo, en tema de violencia, se hablaba más de la violencia doméstica, ¿sí? Se hablaba más como violencia familiar, violencia doméstica, pero ustedes saben que de un tiempo atrás se ha venido hablando mucho de la violencia de género. ¿No? ¿Y por qué? Porque justamente nos alineamos a estas políticas también internacionales que lo denominan así. ¿Y qué quiere decir de género? Básicamente, ¿qué introduce? Introducen pues estos conceptos que tienen que ver mucho con las desigualdades, ¿no? Y la inequidad que hay en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, digamos, una alusión a esto. ¿Sí? Vamos a ver más adelante por qué también, ¿no? Porque estas Naciones Unidas, pues, ¿no? Han hecho sus estudios, ¿no? Y tienen por ahí, digamos, razones para ellos catalogarla de esta forma la violencia contra la mujer, ¿no? Dice que resulta o pueda tener resultado un daño físico, sexual, psicológico, inclusive las amenazas, ¿no? Las amenazas también son consideradas como violencia, ¿sí? No solamente el hecho, ¿sí? Y ahí habla también de otros temas, ¿no? Habla de actos de coacción de privación arbitraria de la libertad que tiene que ver mucho con la trata, ¿sí? Con la trata de personas en la que sabemos que mayormente las víctimas son, en su mayoría, pues son mujeres, ¿no? Y niños. Tanto si se produce en la vida pública como privada. Como les digo, ya no se habla de violencia doméstica, esto le da un giro totalmente, ¿no? Se habla de la violencia como, que se da, o sea, la violencia que se da en el ámbito público. Por eso es que ya no se utiliza mucho el tema de violencia doméstica, porque la violencia doméstica, lo que contemplaba era una violencia que se daba dentro del hogar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería decir? De que si yo tengo un enamorado, yo soy soltera y tengo un enamorado y este enamorado a mí me agrede porque yo quiero terminar con él y este enamorado me amenaza, me sigue, hasta me hace daño, eso no era considerado violencia de género, sino era considerado como un delito, ¿no? Como cualquier otro delito, pero no estaba catalogado como una violencia como una violencia, pues, digamos, doméstica, familiar, porque no se producía dentro del hogar, ¿no? Esto ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora la violencia no es solamente la violencia que se dé en el ámbito privado, ¿no? Se extiende mucho más allá y se alinea, pues, con el tema del enfoque de género, ¿verdad? Sí, queda claro estos conceptos, ¿verdad? Si tienen preguntas, por favor, me las van haciendo, ¿sí? Abre su micrófono y me comentan. En el tema de los tipos de violencia, los tipos de violencia hay muchos tipos de violencia, cada institución, cada organización, ¿no? Tanto públicos como privados, de alguna manera toman algunos de estos tipos de violencia y los clasifican de diferentes formas, ¿sí? Porque muchos me hacían esta pregunta y me la hacen esta pregunta en las capacitaciones de violencia, o a veces me han llamado colegas también, ¿no? Me dicen, ay, estoy confundida, no sé cuáles son los tipos exactamente de violencia. En realidad, no es que, a ver, no es que haya una sola tipología de violencia, ¿sí? O sea,
inclusive biografía, autores, y como les digo, cada institución las clasifica, ¿sí? Pero digamos que las más conocidas, las que más se usan, ¿no? Y que son las que, de alguna manera, con las que se categorizan las instituciones son la violencia psicológica, la violencia física, ¿no? Principalmente, que siempre van, y luego tenemos también, bueno, el acoso y hostigamiento, la violencia doméstica, aún también muchas instituciones todavía la toman, la prostitución forzada, la violencia patrimonial, la violencia económica y, por supuesto, la violencia sexual también, ¿no? Todos sabemos que la violencia, por ejemplo, patrimonial y económica se refiere a cuando una mujer vive en la casa, pero justamente porque, claro, él le ha dicho que no trabaje, o muchos años le ha acostumbrado a que no trabaje, sino que él nada más da el sustento económico, de alguna manera esta persona ejerce poder sobre la víctima, ¿no? Y le dice, pues, de alguna manera tiene sometida que si no haces lo que yo quiero, entonces yo ya no te doy, ¿no? No te doy para los gastos o tú ves de qué vives, ¿no? Entonces no te doy ni para los hijos, ¿no? Esa es la violencia económica. Y la violencia sexual que puede producirse, claro, por una persona extraña, fuera digamos, de que una persona desconocida, pero que también la violencia sexual se puede dar dentro del matrimonio, ¿no? Sí, cuando no hay consentimiento, ¿no? De las relaciones sexuales. Entonces, yo traigo a colación este tema de los tipos de violencia por una razón. Sí, no voy a ahondar en cada uno de ellos. Voy a ver, me parece que sí, ojalá que por ahí vea y les mande algo de bibliografía de cada uno de estos tipos de violencia. Pero lo más importante que nosotros como profesionales tenemos que conocer de estos tipos de violencia, si digamos el tema de fondo acá, más que de forma, porque creo que ya sabemos más o menos de qué se tratan cada una de las violencias, es que cuando nosotros atendamos un caso de violencia, es muy difícil que nosotros podamos tipificarlo en uno solo de estos, ¿sí? Es muy difícil que nosotros podamos marcar, que nos digan, a ver, por favor, identifique qué tipo de violencia es. Lo que podemos hacer y lo que muchas veces nos pueden pedir es que de repente categoricemos un tipo de violencia y que nosotros, de acuerdo a una evaluación inicial que de repente estamos haciendo, nosotros podamos marcar la violencia que de repente es más visible, ¿sí? Es más visible, o sea, es más notoria en esa primera evaluación. ¿Por qué? Porque es bien difícil pensar que detrás de una violencia física no ha habido una violencia psicológica, ¿no? Es difícil de pensar que no ha habido una violencia de repente sexual, una violencia económica, ¿sí? O sea, lo que quiero que en esta parte que me parece a mí importante y que quede claro para ustedes es que cuando nosotros atendemos un caso de violencia, no es un solo tipo de violencia normalmente. Normalmente estas violencias se van a entrecruzar. Vamos a encontrar que hay varias. Y es más, lo que les digo en una primera evaluación ustedes pueden visibilizar claramente, es violencia física, ponen de repente, ¿no? Claro, porque es la evaluación inicial. Imagínense que ustedes de repente ya llevan ese caso una semana, 2 semanas, cogen un poco más de confianza con esta persona y esta persona se apertura un poco más a ustedes y les empieza a contar, ¿no? Que también de repente le ha quitado el tema de darle dinero o les empieza a contar que muchas veces la fuerza a tener relaciones sexuales y ustedes ya van identificando otros tipos de violencia que quizás en una primera evaluación no se identificó, ¿no? Que no se identifica. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Esto es lo que a mí me parece importante en el tema de tipificar de violencia, porque veo que muchos las colegas se hacen, o sea, colegas que ya están trabajando a veces, ¿no? En los CEN, a veces me llaman, se hacen mucho a veces estas preguntas, pero ¿y qué tipo de violencia es? ¿O qué le pongo? Claro, es que una cosa es hacer una primera evaluación y tipificar, y otra cosa es cuando yo ya de repente estoy haciendo el seguimiento. Sí, o sea, recuerden que nosotros desde nuestro método de intervención, nuestro diagnóstico, o sea, nuestro método de intervención, nuestro diagnóstico se va retroalimentando, o sea, no, nuestro método no es así fijo, ¿no? Nosotros trabajamos con procesos sociales, con personas que son procesos que van también cambiando, ¿no? En el tiempo. Entonces, no hacemos, es en ese sentido, nosotros no hacemos tampoco diagnósticos rígidos, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental, importante de este tema de los tipos de violencia. Me gustaría saber si tienen, por favor, dudas respecto a esto que acabamos de comentar ahorita, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Nos quedan 6 minutos, hay que aprovechar ahí porque luego vamos a venir con un ejercicio un poco práctico, ¿ya? Sí, pero me gustaría saber, por favor, si es que tienen alguna duda o pregunta de este tema.
¿Está claro, Stephanie, Julia, Susan? Claro. Bueno, al menos lo que he podido escuchar. Muy bien, Susan. Julia, ¿está claro? ¿Esta parte está clara para ti también? Sí, sí, sí lo entiendo. ¿Sí? Bien. Entonces no nos hagamos muchos problemas, sí, Susan, Julia, Stephanie, cuando nos digan, no, pero ¿qué tipo? Entonces hay que dar estas respuestas, ¿no? Porque muchas veces en el trabajo, en las entrevistas nos dicen, y ya, les dan un caso, ¿qué tipo de violencia es? Bueno, yo puedo decir la violencia que más se visualiza y ya, marco esa, pero hago siempre el análisis cualitativo, ¿no? De que es una primera evaluación, que quizás hay otras violencias no visibilizadas aún, porque en una primera evaluación, sobre todo en temas de violencia, es muy difícil que una mujer se aperture, digamos, de entrada a contarnos toda la situación, ¿sí? Bien, entonces, a ver, colegas, vamos a entrar acá, antes de entrar con esto, acá está. El ente rector en el Perú, ¿sí? ¿Qué es el ente rector? El ente rector es quien dirige las políticas, digamos, en la temática, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, el ente rector es el Ministerio de Salud, ¿no? En el tema de educación, el ente rector es el Ministerio de Educación. En el Perú, en el tema de drogas, el ente rector es de vida, ¿sí? Entonces, así ¿no? Hay por sectores, hay un ente rector. En el tema de violencia, dice actualmente, es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que es la unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Del MIM. O sea, ¿quién es el ente rector en temas de violencia en el Perú? El MIM, a través de su Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ¿no? Este ministerio es quien se encarga de diseñar y ejecutar las acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sí, y acá algo importantísimo. Sí, entonces yo ya me quedan 3 minutos, voy a cerrar la sesión acá en unos minutitos y vamos a volver a entrar por el mismo enlace, pero quiero que se fijen en esta ley, ¿no? Miren lo que dice esta ley, dice, es una ley, dice, para de apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿sí? Y ahí de nuevo repite, es la ley 30364, ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y de nuevo, y los integrantes del grupo familiar. Y les hago esta pregunta. ¿Por qué creen que un poco se visibiliza más, se dice, contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Porque las mujeres también son integrantes del grupo familiar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Justo estábamos hablando hace un ratito de esto, que yo les comentaba acá, cuando hablamos de la definición. Porque también podría decir, para sancionar y erradicar la violencia contra los niños, podría yo sacar a los niños, ¿no? Decir los niños, niñas y los integrantes del grupo familiar, o podría decir para erradicar la violencia contra los ancianos y los integrantes del grupo familiar, o podría decir simplemente para erradicar la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Voy a dejarlas con esa pregunta, ¿sí? Cuando regresemos a ver qué me comentan. ¿Por qué la plasmarán así, esta ley? ¿Sí? Entonces voy a cerrar y volvemos a entrar exactamente por el mismo enlace, como hemos entrado hace un ratito.